Capítulo 21. No hay puerta al infierno, pero te apresuras a entrar. Lo que llamó la atención de Russell fueron Darren y un joven con un llamativo corte de pelo verde en cresta. Junto a ellos estaban sus cartas. El zombie verde de Darren y la criatura pálida y de colmillos afilados del joven de pelo en cresta. Al oír la furiosa amenaza de Russell, Darren no pudo evitar una mueca de desprecio. De verdad que no puedo vencerte, Russell. Pero hoy, mi hermano Gus está aquí. Hoy te haré arrodillarte y suplicar clemencia. Gritó, con la confianza reforzada por su nuevo aliado. El hermano Gus es un creador de cartas de nivel bronce. Si hubiera estado solo, Darren jamás se habría atrevido a vengarse. Pero eso era venganza. En su mente retorcida, culpaba a Russell de todo lo que le había sucedido, sin considerar jamás que su destino actual era completamente culpa suya. O quizás sí, pero no tuvo el valor de vengarse de Nancy y Temore. Su padre, después de todo, era un creador de tarjetas de oro. Pero el hombre al que Darren llamaba hermano Gus lo ignoró por completo. Tenía la mirada fija en Russell, con una expresión de profundo interés en su rostro. ¿Eres Russell? Mientras estés dispuesto a unirte a nuestra sociedad de mendigos espirituales, dijo con voz suave y calculadora, puedes hacer lo que quieras con este chico. A Gus le habían ordenado que viniera a reclutar a Darren. Pero cuando el estudiante caído en desgracia le habló de Russell, despertó su curiosidad. Ahora, viéndolo en persona, sabía que 100 Darrens no valían ni un solo Russell. Había seguido a Darren hasta allí solo para ver qué aspecto tenía el genio que había frustrado el plan de la sociedad para el campo de entrenamiento. Si no valía nada, no importaba si lo mataba en el acto. Pero si era valioso, traerlo de vuelta sin duda le traería elogios y recompensas de sus superiores. Darren palideció al oír la oferta casual de Gus. Hermano Gus, balbuceó, ¿qué quieres decir con eso? Una sonrisa desagradable y desdeñosa se dibujó en el rostro de Gus. Lo que quiero decir, dijo, es que comparado con él, eres un completo idiota. Una basura. Ríndanse, dijo Russell con voz gélida mientras los observaba. Jamás me uniré a la sociedad de mendigos espirituales. En ese momento, una intención asesina bullía en su corazón. Quizás fingir amabilidad era la mejor opción táctica, pero no podía hacerlo. Solo quería aplastar a los dos oponentes que tenía delante. Ya había tolerado las provocaciones de Darren antes, tratándolo como un payaso. Pero se había pasado de la raya. Se había confabulado con la sociedad de mendigos espirituales y había atacado a una persona inocente. Es más, su propia vida estaba ahora amenazada. Entonces, Darren, dijo Russell con un tono escalofriantemente seguro, tú mismo mataste a tus padres, ¿no? Gus rió, con una risa exagerada y burlancia. Es un fracasado, pero debo admitir que me avergüenzo de su crueldad. El rostro de Darren se retorció en una máscara de resentimiento. Esos dos viejos idiotas. Espetó con amargura. Querían que me arrodillara y me disculpara. No soy yo el que se equivocó. Simplemente no me entienden en absoluto. Y ahora, con la sociedad de mendigos espirituales, todavía tengo la oportunidad de seguir haciendo cartas. Si Gus no hubiera aparecido, podría haberse tragado su orgullo y disculpado. Pero la sociedad le había dado la esperanza de un regreso. A cambio, le habían exigido una muestra de lealtad. Al matar a sus padres, Darren había quemado todos sus puentes. No había vuelta atrás. Al oír su confesión, Russell dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos un instante. Eres una auténtica bestia, peor que cualquier cerdo o perro. En ese momento, no había nada más que decir. La tarjeta de Gus, el hombre pálido con colmillos afilados, probablemente era de la serie de vampiros, un tipo raro en la Federación Damin. Russell desconocía su nivel de poder, pero al ver que Kaneki no estaba preocupado, se sintió confiado. Además, con el alboroto que acababan de armar, los vecinos ya debían haber avisado a la Asociación de Fabricantes de Tarjetas. Solo tenía que esperar hasta que llegaran. El vampiro dio el primer paso, con el puño derecho silbando en el aire mientras atacaba a Russell. Clan. El ataque fue bloqueado. Tentáculos negros y rojos, parecidos a los de un 100 pies, se extendían desde la espalda de Kaneki, enroscándose alrededor de Russell para protegerlo. Cambiemos de lugar, le dijo Russell a Kaneki en voz baja. Este lugar es demasiado pequeño. Miró a la tía Mai, que seguía inmóvil en el suelo. Kaneki lo comprendió al instante. Levantó a Russell y, con 5 zancadas poderosas, saltó por la puerta en ruinas al espacio abierto fuera del edificio. HMPH, intentando escapar. Se burló Gus, persiguiéndolos con su vampiro.
Darren dudó un momento, pero luego decidió seguirlo. En su mente, mientras mataran a Russell allí, aún podría unirse a la sociedad y vengarse al mismo tiempo. Fuera del edificio, Gus miró a Russell con curiosidad. Ese chico solo dijo que tenías una carta de criatura morada. No dijo que tuvieras otra. Russell no le ofreció la amabilidad de responder. El Kaguni afilado y con forma de cola de Rize Kamisiro salió disparado de la espalda de Kaneki, impactando ferozmente al vampiro. Auge. La escena se llenó de humo al instante. Justo cuando Kaneki observaba la situación en silencio, una sombra negra surgió del humo y se estrelló contra él. Kaneki se quedó paralizado, incapaz de moverse. Una simple carta de nivel hierro, derrotada por mi golpe de las sombras. Deberías sentirte honrado, ¿verdad? Las orgullosas palabras de Gus resonaron en la noche. Buena oportunidad. Darren, al verla, controló a su zombi verde para atacar al ahora indefenso Russell. Pero, por desgracia para él, un joven de pelo negro le bloqueó el paso. Era Yoriichi Tsujikuni. Darren no podía creerlo. ¿Por qué? Ya es bastante malo que hayas creado una segunda carta de criatura tan rápido, pero ¿cómo puedes controlar dos a la vez? Gracias a su extraordinario talento mental, Russell había rozado recientemente, vagamente, el umbral del nivel bronce. Controlar dos cartas de nivel hierro a la vez era pan comido. Pronto, Yoriichi replicó la escena de la prueba de clasificación, decapitando al zombi verde con un solo corte limpio. Pero no insistió en el ataque, sino que se retiró silenciosamente al lado de Russell. La situación de Kaneki aún era incierta. Si las cosas eran imposibles, se retiraría con Russell. El humo se disipó gradualmente. Una sombra oscura se extendió desde los pies del vampiro de Gus hasta los de Kaneki, sujetándolo firmemente en su lugar. Una sonrisa sedienta de sangre apareció en el rostro del vampiro. Al instante siguiente, una neblina roja de sangre brotó del cuerpo de Kaneki. Al ver esto, Gus estuvo seguro de haber ganado. Arrodíllate y pide clemencia ahora, dijo, y quizá te dé otra oportunidad. Darren lo miró con incredulidad. ¿Sigue intentando reclutar a Russell? ¿De verdad es tan bueno? Justo cuando Darren estaba a punto de decir algo, vio que los ojos de Gus se abrían de par en par, como si hubiera visto algo imposible. Miró hacia atrás y vio que un enorme tentáculo de 100 pies había brotado de la espalda de Kaneki, atravesando el cuerpo del vampiro. En el otro extremo del tentáculo estaba Kaneki, con una expresión de pura rabia. Una lesión de ese grado habría destrozado una carta hierro negro común y corriente. Pero Kaneki era de calidad roja. Regeneración rápida ya estaba curando sus heridas. Al momento siguiente, los tentáculos del 100 pies, como un dragón loco, se abalanzaron sobre el aterrorizado joven de pelo cresta de gallo. Capítulo 22. Oye, ¿podemos reconciliarnos? Capítulo adicional prometido. Cuando la carta del vampiro se desintegró en una niebla que se desvanecía, el hombre de pelo cresta se tambaleó hacia atrás, con el rostro contorsionado por la incredulidad y el pánico. Imposible. Gritó. ¿Por qué demonios no se te murió la tarjeta? Miró fijamente, tembloroso, a Kaneki, quien permanecía ileso, con su Kagune enroscándose tras él como zarcillos de 100 pies ensangrentados. El hombre había creído tontamente que una carta azul de nivel bronce le daría la victoria. Lo que él no sabía, no podía saber, era que Kaneki no era una invocación común y corriente de nivel hierro negro. Era de calidad roja. Y lo peor es que poseía una aterradora habilidad. Regeneración de alta velocidad. Su cuerpo podría recuperarse más rápido de lo que el enemigo podría lastimarlo. No deberías ser tan fuerte, murmuró el hombre, retrocediendo desesperadamente. Esto no es justo. El pánico se convirtió en locura mientras invocaba todas las cartas que aún le quedaban. Invocaciones de hierro negro de bajo nivel que había creado en el instituto. Un enjambre de murciélagos de sombra, un zombi con armadura de hueso, e incluso un necrófago reforzado. Todos se abalanzaron sobre Kaneki a la vez. Pero Kaneki no se movió. Al principio no. Luego vino lo borroso. Chasquido repugnante, una lanza Kagune salió disparada por el aire y atravesó al zombi oseo en el pecho, clavándolo a la pared como un trofeo. Otro Kagune estalló hacia afuera, destrozando a los murciélagos en pleno vuelo y convirtiéndolos en confeti negro. El tercer Kagune se envolvió alrededor del cuello del ghoul y lo retorció. Grieta. La cabeza golpeó el suelo antes que el cuerpo. Ve por favor y detente. Y el hombre de pelo cresta se desplomó de rodillas, temblando como una hoja. Tenía los pantalones empapados. Me rindo. Gritó, tirando su baraja a un lado. Por favor. No me maten.
Tengo información. Información valiosa. Sobre la sociedad de mendigos espirituales. Déjenme vivir. Kaneki giró la cabeza, sus ojos carmesí brillaban bajo su cabello blanco, y miró a Russell. Russell sostuvo la mirada de su invocado por un momento, luego negó con la cabeza. La expresión de Kaneki no cambió. El momento siguiente fue puro horror. Gruñido bajo, Kaneki se abalanzó hacia adelante, con sus kagunes moviéndose como serpientes. Uno se enroscó alrededor de la pierna del hombre, levantándolo del suelo. Los demás se le clavaron en los hombros, sujetándolo en el aire como un muñeco de trapo crucificado. No, por favor, Ark. Kaneki no le dio el lujo de una muerte limpia. El kagune se desintegró dentro del cuerpo del hombre, reduciéndolo a carne destrozada. Los huesos crujieron como ramitas. Los órganos se desparramaron. La sangre empapó el concreto. Cuando el grito cesó, no quedaba nada más que pulpa. Russell miró, con expresión sin emoción. ¿Información? Por favor. Ese tipo claramente había sido un peón de bajo rango en la sociedad de mendigos espirituales. No iba a arriesgar su seguridad por si acaso el bastardo tenía algo valioso. Además, la tía Mai todavía estaba inconsciente en la escalera y se desconocía su destino. Eso era más importante. Detrás de él, Darren ya se había desplomado, paralizado por el terror. No esperaba que el arrogante matón muriera tan fácilmente. Tan completamente. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Abrió la boca, pero al principio no le salieron palabras. Finalmente, tartamudeó. Russell, por favor, y yo no volveré a intentar nada. Lo juro. Russell lo miró con ojos fríos y desprovistos de piedad. No lo sientes. Solo tienes miedo de morir. El rostro de Darren se retorció de pánico. No, no puedes matarme. Asesinar es ilegal, Russell. Ante eso, Russell realmente se rió. ¿Asesinar es ilegal? ¡Qué gracioso! Viniendo del tipo que ayudó a emboscarme en el nido del diablo. ¿Te importaba la ley cuando viste morir a gente en ese lugar? ¿Cuándo ayudaste a encubrirlo? Darren palideció, incapaz de hablar. Russell hizo un gesto perezoso. Kaneki. Encárgate. No, no. Espera. Los gritos de Darren resonaron cuando Kaneki se movió. Hubo un destello de movimiento, un corte, y silencio. Russell no miró hacia atrás. Tenía asuntos más urgentes ahora. Quedarse aquí esperando al gremio era técnicamente lo correcto, pero también significaría ser detenido para interrogarlo. Quizás incluso sospechar de uso no autorizado de cartas. Las invocaciones de calidad roja no eran precisamente comunes para alguien de su rango. No podía permitirse el retraso. Necesitaba poder, más poder que nunca. Cartas de nivel bronce. De nivel plata. Incluso de rango palaciego. Cualquier cosa menos nunca sería suficiente. Sacudiendo la sangre y el caos, Russell sacó su teléfono y escaneó sus contactos. Primero. El señor Williams. Bondadoso, sí, pero impotente en asuntos relacionados con la sociedad de mendigos espirituales. Siguiente. Victoria Song. Era su actual profesora titular. Inteligente, con buenos contactos y quizás. Antes. Presidente Marcus. Le había dado su número a Russell después de la entrevista. Era una figura de alto rango en el gremio, pero ahora mismo, Russell no confiaba en nadie vinculado a la organización. No después de lo que acababa de pasar. Si la sociedad de mendicidad espiritual ya se había infiltrado en el gremio, contactar a la persona equivocada podría ser fatal. Continuó bajando por la lista hasta que se detuvo en un nombre. Nancy. Russell marcó. Un momento después, una voz aguda y segura respondió. Hola. Hola, soy Russell. ¿Está tu padre en casa? Unos 10 minutos después, un elegante automóvil deportivo negro se detuvo frente a Armand Yates. Apareció un hombre de mirada penetrante y aspecto pulcro, con gafas con montura dorada. El coche se disolvió en partículas de luz y regresó a una marca de invocación en su frente. Russell dio un paso adelante cuando el hombre se acercó. Tú debes ser Russell, dijo el hombre. Soy Jonathan Westbrook. El padre de Nancy. Puedes llamarme tío John. Por eso había llamado Russell. Nancy le había confiado la verdad sobre los crímenes de Darren. Y si ella era víctima de la conspiración de la sociedad de mendigos espirituales, era imposible que su padre fuera uno de ellos. A menos, por supuesto, que estuviera dispuesto a utilizar a su propia hija como cebo. Y si ese fuera el caso, Russell aceptaría la derrota. Tío John, saludó respetuosamente, gracias por venir.
Nancy debería haberte contado los detalles. Jonathan asintió y luego frunció el ceño levemente. Sí. Pero dijiste que derrotaste a un creador de cartas de nivel bronce de la Sociedad de Mendigos Espirituales. Le dirigió a Russell una mirada inquisitiva. ¿Puedo ver la tarjeta que usaste? Russell comprendió la sospecha. Si sus papeles hubieran sido al revés, habría preguntado lo mismo. Con un chasquido de dedos, Kaneki se materializó a su lado. Sus ojos rojos sangre brillaban, sus garras todavía estaban cubiertas de sangre y su Kagune 100 pies movía como si todavía tuviera hambre. Las pupilas de Jonathan se estrecharon. Podía sentir el aura opresiva que emanaba de la invocación. ¿Oro? Murmuró. No, más fuerte. Es de calidad roja, ¿verdad? Como creador de cartas de nivel oro, Jonathan podía estimar la verdadera calidad de una invocación de un vistazo. Ahora todo tenía sentido. ¿Este es el material que Nan te trajo ayer? Preguntó. ¿Lo hiciste tan rápido? Russell asintió. Jonathan lo miró en silencio y luego sonrió con genuina admiración. Impresionante. Eres realmente especial, Russell. Un orgullo silencioso se deslizó en su voz, aunque rápidamente lo ocultó. El aterrador potencial de Russell le recordó a alguien. Un fabricante de tarjetas que definió a toda una generación. Elias Grant, el único fabricante de tarjetas vivo del Salón de la Fama. Pero Jonathan descartó la comparación. Era ridícula. El chico que tenía delante seguía siendo un artesano de nivel hierro. Auni se puso serio. Escuchen con atención. Cuando llegue el gremio, diré que fui yo quien eliminó a esa escoria de la Sociedad de Mendigos Espirituales, y a Darren. Russell parpadeó. ¿Pero, por qué? Jonathan dio una sonrisa cansada. Para protegerte, dijo simplemente. Y. Para ganar tiempo. Capítulo 23. Consecuencias. ¿Sabes por qué el director Shepard se esforzó tanto para que tu clase entrara en ese reino secreto para entrenar, aunque fuera el más básico? Al ver la persistente confusión de Russell, Jonathan Whittemore no respondió directamente a su pregunta tácita, sino que planteó una nueva. Russell había asumido que todo era para el examen conjunto. ¿No era para preparar el examen conjunto de las 4 escuelas del distrito Evergrove? Jonathan rió suavemente. Sí, tienes razón. Pero esa es solo la mitad de la razón. La razón más importante es prepararse para el reino secreto al que puedes acceder después de ganar el examen conjunto. ¿Otro reino secreto? Pensó Russell. ¿Tiene algo especial? Como si le leyera la mente, Jonathan continuó. Este segundo reino secreto es uno común y corriente, de nivel bronce. Pero para estudiantes de secundaria como tú, acceder a un reino secreto de nivel bronce es una oportunidad única en la vida. Russell se rascó la cabeza. Aún así, la importancia que todos le daban parecía excesiva. Jonathan miró al chico. Si no hubiera salvado a su hija, y si no hubiera demostrado un talento tan extraordinario, jamás le habría explicado tanto a un simple estudiante de secundaria. Una vez que entres en ese reino secreto de nivel bronce, dijo Jonathan, con un tono cada vez más serio, tendrás la oportunidad de ascender de rango mucho más que tus compañeros. También tendrás una ventaja significativa en el examen unificado de la provincia de Riverview a finales de este año. Generalmente, la mayoría de los estudiantes aún estaban en el nivel hierro al graduarse de la preparatoria. Solo unos pocos, de familias adineradas o con un talento excepcional, alcanzaban el nivel bronce antes de la universidad. ¿El examen unificado de la provincia de Riverview? Preguntó Russell. Buscó en su memoria, pero no encontró nada. Así es, confirmó Jonathan, sin mostrarse ya críptico. Es un sistema nuevo, que empezó este año. Los estudiantes que obtienen buenos resultados en el examen unificado pueden ser admitidos con antelación en las mejores universidades de la Federación. Russell finalmente lo entendió. Con razón Jonathan se había involucrado tanto. Incluso si Nancy no ganaba el examen conjunto, su padre aún podría brindarle recursos. Pero Russell no tuvo tanta suerte. Como huérfano, tuvo que luchar por cada paso adelante. Una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Por qué el examen unificado había comenzado apenas este año? Y, en su memoria, la Sociedad de Mendigos Espirituales nunca había estado tan descaradamente activa. ¿Sucede algo malo con la propia Federación? Reprimió en silencio las dudas en su corazón. Eran preguntas demasiado profundas para responderlas ahora mismo. Al ver que Russell lo entendía, Jonathan sonrió y le dio una palmada en el hombro. Sigue así, Russell. Soy optimista contigo. No era un simple cumplido. Realmente tenía grandes esperanzas en el chico.
Cuando él mismo estaba en el nivel hierro, lo mejor que había logrado era una tarjeta de calidad oro, y eso le había llevado más de medio año. Russell había reunido sus materiales ayer y hoy creó una tarjeta de calidad roja. Gracias, tío. Haré lo mejor que pueda, respondió Russell, sin dejar que los elogios se le subieran a la cabeza. Sabía que solo pudo crear a Kaneki subiéndose a hombros de gigantes. Tendría que agradecer a Kubo y Kishimoto en su corazón por su futura protección. Mientras conversaban, varios vehículos de la asociación con luces rojas y azules intermitentes llegaron al complejo Happy Home. Un joven muy conocido por Russell se bajó del primer coche. Era Zephyr Flynn, estudiante de tercer año del departamento de fabricación de tarjetas de la Universidad New Metro. Zephyr, ¿qué haces aquí?, preguntó Russell sorprendido. Zephyr lo miró unos instantes antes de reconocerlo. Oh, ¿eres tú, Russell?, suspiró dramáticamente. No hay vuelta de hoja. La universidad me consiguió estas prácticas. La mayoría de los estudiantes de tercero y cuarto año del departamento de fabricación de tarjetas de la universidad tenían que hacer prácticas. Zephyr habría preferido quedarse en su dormitorio con aire acondicionado y jugar. Jonathan entonces habló. Zephyr, resulta que tú y Russell se conocen. Eso facilita las cosas. Fue entonces cuando Zephyr notó al director de alto rango junto a Russell y se quedó atónito. Director Uitemore. ¿Qué hace aquí? Russell es compañero de clase de mi hija, dijo Jonathan, recitando con soltura la excusa que habían acordado. Casi lo llevaba a casa hoy cuando nos topamos con una escoria de la Sociedad de Mendigos Espirituales. Zephyr estaba atónito. Estaba seguro de que la llamada de emergencia había dicho que solo Russell estaba en la escena. Miró a Russell y luego al rostro sonriente de Jonathan y comprendió al instante. El director Uitemore hizo un buen trabajo. Dijo rápidamente, cambiando de tono. Todos tienen el deber de castigar a la escoria de la Sociedad de Mendigos Espirituales. Zephyr era perezoso, no estúpido. Con un director de alto rango avalando el caso, y mientras se confirmara que los muertos eran miembros de la sociedad, no iba a profundizar más en el asunto. Después de un momento, preguntó tentativamente. Entonces, director Uitemore, ¿sería conveniente que regresara con nosotros y diera una declaración formal? Jonathan había venido precisamente por eso, así que no se negaría. Se volvió hacia Russell. Russell, me temo que ya no puedes vivir aquí después del desastre que armé. Será mejor que busques otro sitio donde vivir. Russell comprendió lo que quería decir. Le recordaba que, aunque pudiera engañar a la asociación, con tantos testigos hoy, este apartamento ya no era seguro. Asintió levemente. Lo entiendo, tío. Buscaré una nueva casa más tarde. Al ver que Russell entendía, Jonathan no dijo más y se subió a la parte trasera del auto de Zephyr. En ese momento, Russell dudó y luego preguntó. Zephyr, me preguntaba cómo está la tía Mai, la vecina. Como ni él ni Jonathan tenían tarjetas de curación, ella permaneció tendida en el suelo hasta que llegó el equipo médico de la asociación. No te preocupes, dijo Zephyr al ver su preocupación. Nuestra gente la revisó. Solo tiene algunos huesos rotos y se desmayó por el shock. Su vida no corre peligro. Al enterarse de que su vecina no había resultado gravemente herida, Russell sintió un gran alivio. Ya había sufrido bastante por su culpa. Bueno, Russell, nos vamos primero, dijo Zephyr al ver que la situación ya estaba resuelta. Asintió y se llevó a su equipo. Generalmente, la asociación reembolsaba cualquier daño causado por fabricantes ilegales de tarjetas como este, así que Russell no tenía que preocuparse por pagar de su propio bolsillo. Al regresar a su vieja y destartalada casa, Russell observó el desorden, la puerta destrozada, las manchas de sangre y suspiró en silencio. Solo llevaba medio mes en este mundo y ya estaba en la mira de una peligrosa organización. Sentía que su vida era desoladora. Sin embargo, la tarea más urgente en ese momento era encontrar una nueva residencia. Definitivamente ya no podía vivir en el complejo Hogar Feliz. Capítulo 24. Corriente subterránea. Ya 30 capítulos más, actualización diaria. El cielo afuera se había oscurecido por completo. Russell suspiró, resignándose a pasar la noche en su apartamento, ahora en peligro. Hizo que Kaneki levantara la pesada puerta de hierro doblada y la colocara en su marco, cerrándola ligeramente para dar al menos la sensación de seguridad. Sentado con las piernas cruzadas en la cama, comenzó a planear su próximo movimiento. Primero, tenía que decidir qué hacer con su dinero. Tenía suerte. Estar solo en el mundo significaba que no tenía muchas propiedades de las que preocuparse. Siempre llevaba consigo su tarjeta bancaria y su posesión más valiosa.
La tarjeta demonio de carne y sangre oro. De no haberla llevado, se habría quedado sin nada. Al pensar en el cuerpo del atacante, una idea lo asaltó y su rostro se congeló. No había buscado materiales en el cadáver. Olvídalo, se dijo, tratando de justificar la oportunidad perdida. Incluso si lo hubiera hecho, la asociación probablemente habría confiscado todo lo que encontrara. Dejando a un lado sus pensamientos, Russelli se concentró en los 370.000 que tenía disponibles. Mentalmente asignó 70.000 para gastos diarios. Los 300.000 restantes serían mejor usados para comprar materiales para una nueva carta de utilería, ya sea para mejorar el poder de combate de Yorichi o para su propia defensa. Una idea empezó a formarse en su mente, pero había gastado demasiada energía mental hoy. No estaba en condiciones de intentar crear una nueva carta. Los necesitaré a ustedes dos para vigilar esta noche, dijo Russelli en voz baja a Yorichi, Tsujikuni y Kaneki, quienes permanecían en silencio en la habitación. No era tonto. Tras un ataque como este, no podía permitirse bajar la guardia y meditar solo. Su fuerza mental era lo suficientemente grande como para mantener ambas cartas durante la noche, siempre y cuando no hubiera combate. En ese mismo instante, en un rincón oscuro del complejo Hogar Feliz, una figura alta y delgada le habló a su compañero. Jefe, ¿deberíamos entrar corriendo y agarrar al niño? Lo que le pasó a Gus, tiene que estar relacionado con él. El más corpulento, el jefe, le dio una bofetada al hombre alto. Idiota. Siseó. ¿Cuántas veces te he dicho que debemos mantener un perfil bajo? ¿Cómo estás tan seguro de que este chico no es un cebo de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas? Estaba furioso, con la voz ronca. ¿Y ese imbécil de Gus hoy? ¿Quién le dijo que actuara por su cuenta? Si no hubiera contactado, habría arruinado por completo el plan del presidente. 10 vidas no serían suficientes para pagar ese fracaso. ¿Y entonces qué, jefe? Preguntó el hombre alto, cubriéndose la mejilla dolorida. Lo dejamos pasar. Una fría mueca se dibujó en el rostro del jefe. Cualquiera que ofenda a nuestra sociedad de mendigos espirituales pagará las consecuencias. Lo vigilaremos unos días. Veremos si realmente es solo un cebo. En ese momento, un rayo de luz brillante los iluminó. Era un guardia de seguridad del complejo. ¿Qué hacen ustedes dos merodeando por aquí? Preguntó el guardia con un tono de sospecha. Tras el grave incidente esa tarde, la gerencia les había ordenado aumentar las patrullas para demostrar que se lo tomaban en serio. No es que fueran de mucha ayuda si se topaban con un delincuente de verdad. La robusta figura se quedó paralizada al ver la luz de la linterna iluminar su cabeza calva y brillante. Forzó una sonrisa nerviosa. Salimos, a correr de noche. Sí. Ya nos vamos. Agarró a su subordinado y ambos salieron corriendo del complejo Hogar Feliz. El guardia de seguridad sabía que algo raro pasaba con ellos, pero era un hombre común y corriente que ganaba 3.000 al mes. No le pagaban lo suficiente como para arriesgar su vida por ello. Nos vemos mañana, Nancy, dijo Russelli la noche siguiente después de la escuela. Se despidió de Nancy y Temore con la mano y se apresuró a ir a una inmobiliaria. Necesitaba encontrar un nuevo lugar donde vivir, y rápido. Señor Russelli, ¿tiene algún requisito específico para su nuevo hogar? Preguntó el agente con una sonrisa profesional, sin menospreciarlo por su juventud. En un mundo con creadores de tarjetas con superpoderes, ser educado era una buena opción. Nunca se sabía a quién se podía ofender. Salvo un ingenuo como Darren, Russelli había descubierto que la mayoría de la gente era bastante perspicaz. Russelli pensó un momento. Tiene que estar en el distrito Evergrove, empezó. Y preferiría una casa unifamiliar. Algo tranquilo, si es posible. Esta vez, se había decidido por una casa unifamiliar. Su antigua vecina, la tía Mai, seguía hospitalizada por su culpa. No podía arriesgarse a que eso volviera a ocurrir. Un lugar más tranquilo también le facilitaría concentrarse en el delicado proceso de hacer tarjetas. Los ojos de la gente se iluminaron. Sí, claro. Tengo 2 propiedades que se ajustan perfectamente a sus necesidades. Rápidamente buscó anuncios en su teléfono y se los entregó a Russelli. Esta es la primera. Está rodeada de zonas comerciales, es muy popular y perfecta para viajar. Russelli miró las fotos. Para una persona común y corriente, sería ideal. Pero con Pidgeot, la comodidad en el transporte no era su principal preocupación. Al percibir su vacilación, el agente pasó al siguiente anuncio. Y este es el segundo. El propietario ya se ha encargado de los servicios y la conexión a la red, así que puedes mudarte de inmediato.
La única pega es que está un poco apartado. Entonces, ¿cuál crees que es más adecuado? Preguntó el agente. Russell sopesó sus opciones. No sabía con certeza si la sociedad de mendigos espirituales lo estaba persiguiendo. La lógica le dictaba que eligiera la primera casa en la concurrida zona del centro, donde la sociedad no se atrevería a hacer nada. Pero ¿estaba dispuesto a arriesgar la vida de inocentes transeúntes? Él tomó su decisión. Me quedo con el segundo. ¿Podemos firmar el contrato hoy? No puedo poner a otros en peligro por mis problemas, suspiró para sus adentros. Además, el único que sabía que se mudaba era el padre de Nancy, Jonathan Whittemore. Debería ser bastante seguro. El agente estaba un poco decepcionado, la comisión de la primera casa era más alta, pero una venta era una venta. Excelente lección. Sígame, señor. Poco después, se firmó el contrato. El alquiler era de 4.000 al mes, con un depósito estándar. El agente llevó a Russell a su nueva residencia en Evergrove Hills. La casa valía la pena. Era una casa unifamiliar de 2 plantas, con una superficie de unos 100 metros cuadrados. Al entrar, la encontró sorprendentemente limpia, con muy poco polvo. El propietario la hacía limpiar con regularidad. Bueno, señor Russell, me voy, dijo el agente después de entregarle las llaves. Mientras Russell comenzaba a explorar su nuevo hogar, un hombre calvo en la casa de al lado sudaba profusamente. El sonido del coche del agente había atraído su curiosidad hacia la ventana, y había visto a Russell. ¿Qué está pasando? Estoy expuesto. El hombre calvo estaba lleno de sospechas. Había estado investigando a Russell la noche anterior, y ahora el chico se había mudado justo al lado. Era demasiada coincidencia. Un nudo de irritación y pánico le apretó el estómago. Decidió que tenía que averiguar qué estaba pasando. Dim dong. El timbre sonó, sacando a Russell de sus pensamientos. Estaba confundido. Solo Nancy y su padre sabían que se había mudado. ¿Lo habrían encontrado ya? Pero ni siquiera les había dicho su nueva dirección. Russell abrió la puerta, con la mente llena de preguntas. Se encontró con una cabeza deslumbrantemente calva. Se quedó atónito por un momento antes de preguntar tentativamente. ¿Hermano Tigre? No era otro que el matón de Duoduo Finance. El hermano Tigre forzó una sonrisa forzada. ¿Cuánto tiempo sin verte, Russell? Yo, vivo al lado. Acabo de verte mudarte y quería pasar a saludarte. Russell se quedó atónito. ¿Qué probabilidades hay de que así sea? Sin embargo, mantuvo la compostura y ofreció una explicación sencilla. El viejo lugar estaba un poco deteriorado. Conseguí algo de dinero, así que pensé que era hora de renovarlo. No era tan cercano al hermano Tigre como para decirle la verdadera razón. El hermano Tigre rió, un sonido hueco. Bueno, entonces, por favor, cuídame en los próximos días, vecino. Tengo otras cosas que hacer, así que me voy. Está bien. Cuídate. Lo que Russell no vio fue la forma en que la expresión amistosa del hermano Tigre se transformó instantáneamente en una mueca oscura y amenazante en el momento en que se dio la vuelta. Capítulo 25. 3 tesoros. Ya 30 capítulos más. Actualización diaria. ¿Dinero extra? ¿Un nuevo hogar? En su propia casa, el hermano Tigre murmuró para sí mismo las palabras de Russell, con el rostro convertido en una máscara de paranoia. ¿Me está atacando? No creyó ni por un segundo que las palabras del chico fueran una coincidencia. Debía ser una amenaza velada. Pero entonces, pensando en los grandiosos planes que le había revelado la sociedad de mendigos espirituales, no pudo evitar una mueca de desdén. Este viejo barco de la Federación está a punto de hundirse de todos modos. Si no nos mudamos a uno nuevo ahora, ¿cuándo lo haremos? Consideró brevemente cambiar de residencia, pero desistió. Mudarse sería una admisión de culpa. Russell, al otro lado del muro, ignoraba por completo que el hermano Tigre estaba enfrascado en una batalla de ingenio con el aire. Tras el ataque en su apartamento, se dio cuenta de que su propia protección personal seguía siendo insuficiente. Si Kaneki no hubiera sido tan abrumadoramente fuerte, habría muerto en ese primer encuentro con el vampiro de Gus. Decidió que necesitaba crear una carta de apoyo defensiva. Tumbado en el sofá, revisó la página web de intercambio en su teléfono, buscando materiales adecuados. Materiales. Tablero de ajedrez manchado de sangre verde, cuentas doradas verde, cuerda roja ligada a la vida azul, empuñadura rota de espada antigua azul, y los ojos de Russell se iluminaron al ver las cuentas doradas y la cuerda roja vinculada a la vida. Supo de inmediato lo que iba a crear.
La idea surgió de la historia bajo una persona, un arma mágica defensiva llamada la Perla de los Tres Tesoros, creada por Marcianon, maestro de la legendaria habilidad Máquina Divina de los 100 refinamientos. En la historia original, la Perla de los Tres Tesoros era una herramienta mágica de alta gama y autorreparadora. Estaba compuesta por 3 cuentas en una cuerda. La cuenta central activaba un escudo protector. Cada vez que el escudo se destruía, la cuenta central se hacía añicos y las 2 cuentas laterales se atenuaban al canalizar su energía para repararla, lo que le permitió ser destruida un total de 3 veces. Sin embargo, Ruselli no necesitaba una habilidad autorreparadora. En su mundo, incluso si una carta era completamente destruida, simplemente entraba en un período de recuperación de 24 horas. Por lo tanto, decidió modificar el diseño, centrándose exclusivamente en fortalecer sus capacidades defensivas. Pronto, un dron de Metro Express entregó los materiales. Solo costó poco más de 70.000 créditos, pensó Russell. Aunque la creación fracase, el coste hundido es aceptable. Dibujó el patrón de las 3 cuentas preciosas en una tarjeta en blanco. 3 orbes dorados ensartados en un fino hilo rojo, cada uno de los cuales emitía un brillo deslumbrante. Envolviendo lentamente su poder mental en los materiales y la tarjeta, entró de nuevo en el oscuro y misterioso espacio. Las cartas de utilería no tenían requisitos de historia tan estrictos como las de criatura, pero no se podía inventar y esperar el éxito. Russell introdujo en silencio la historia de los 3 tesoros y esperó el juicio del misterioso espacio. El naufragio que le preocupaba nunca ocurrió. La historia fue aprobada. Cuando recuperó la consciencia, la tarjeta de utilería completada flotaba suavemente frente a él. La absorbió directamente en su mente, y al instante siguiente, una cuerda roja con 3 cuentas doradas apareció alrededor de su cuello. 3 tesoros nivel. Hierro negro calidad. Azul categoría. Atrezo habilidad. Una vez al día, puede resistir hasta 3 ataques de nivel hierro o 1 de nivel bronce. El número de usos se restaura a las 00. Cadena. Puede formar una carta en cadena con la carta Marcianon, de la Máquina Divina. La descripción era concisa, con una sola habilidad. Pero a Russell no le sorprendió. Buscaba puramente poder defensivo. Si solo pudiera resistir 3 ataques de nivel hierro, sería de poca utilidad. Pero ser capaz de resistir un solo ataque de nivel bronce era un cambio radical. Confiaba en que Kaneki podría con la mayoría de las amenazas de nivel hierro. Pero esta carta de apoyo podría salvarle la vida en una verdadera crisis, creando una gran variable en el combate. Mejor aún, podría ser usada tanto por Yoichi como por Kaneki en un duelo. Con esto, dijo Russell sin poder evitar sonreír, deberíamos poder aprobar fácilmente el examen conjunto en pocos días. Al principio, no le preocupaba demasiado ganar, pero tras la explicación de Jonathan Uitemore, comprendió la verdadera importancia del evento. Cerrando los ojos, Russell comenzó su meditación diaria. Cuanto antes alcanzara el nivel bronce, antes podría crear cartas aún más poderosas. Ya sentía que rozaba el umbral, a un paso de alcanzar el éxito. A su lado, Yoichi y Kaneki permanecían como guardianes silenciosos y fieles. El tiempo pasó rápido. La sociedad de mendigos espirituales no volvió a buscarlo, tal como esperaba. Pronto llegó el día de la prueba de clasificación final antes del examen conjunto. Bien, la prueba de clasificación de esta semana ha terminado, anunció Victoria Son desde la arena de batalla. Al final, los 3 mejores estudiantes de nuestra clase son Russell, Nancy Uitemore y Liam Blake. Estos 3 representarán a nuestra escuela en el examen conjunto de las 4 escuelas. Tal como Russell había predicho, se mantuvo firme en el primer puesto, sin que ningún otro estudiante intentara siquiera desafiarlo. Lo mismo le ocurrió a Nancy. Sin embargo, Liam lo pasó peor. Como el estudiante que había reemplazado a Darren, era visto como el más débil de los 3 y tuvo que defenderse de varios desafíos de sus compañeros. Pero al final, logró conservar su puesto. Russell y Nancy son unos auténticos monstruos. Ni siquiera quiero desafiarlos. Así es, y yo tampoco puedo con Liam. Estuve tan cerca. Si tan solo hubiera tenido una carta más, podría haberlo vencido. Ignorando las conversaciones desde la banda, Victoria Son se acercó a los 3 con una sonrisa. Vayan a casa y descansen bien. Mañana es el examen conjunto. Espero que puedan traer a casa una victoria. En su opinión, la preparatoria New Metro First tenía una gran oportunidad este año. Hacía años que la escuela no tenía 2 estudiantes que sacaran tarjetas de alta calidad desde el principio. Nunca habían tenido una ventaja tan grande.
Mirando la espalda de la señora Son que se alejaba, Liam se tocó la nuca con una simple sonrisa. Hermano Russell, hermana Nancy, definitivamente no puedo hacerlo. Tendremos que confiar en ustedes dos. Russell negó levemente con la cabeza. Eres muy capaz, Liam. Sigue así. En su opinión, la fuerza de Liam era respetable, e incluso había creado una carta de apoyo con un tenedor de acero para su minotauro. Claramente practicaba para una futura carta de segador de almas cabeza de buey, aunque ese fuera un objetivo lejano, de nivel bronce. Nancy, sin embargo, tenía una expresión preocupada. Mi padre me dijo que alguien de la preparatoria universitaria metropolitana hizo una tarjeta dorada, dijo. Me temo, ¿qué es esto? ¿No le dijo el tío Jonathan que saqué una tarjeta roja? Russell se quedó confundido por un momento. Pero como Jonathan Whittemore se guardaba sus cartas, Russell no iba a ser quien revelara su mano. Mantuvo su expresión inalterada. No lo sabremos hasta que peleemos, dijo con calma. Solo haz lo mejor que puedas. Al oír sus palabras, Liam y Nancy asintieron en silencio, aunque aún se veían algo pesimistas. Después de todo, la diferencia entre una carta morada y una dorada era enorme. Quizás una carta morada pudiera vencer a una dorada, pero solo con la ayuda de poderosas cartas de apoyo. Al observar sus reacciones, Russell simplemente sacudió la cabeza y regresó al aula para asistir a la última clase del día. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 26. Capítulo adicional de apertura. Ya 30 capítulos más 2 capítulos diarios. A la mañana siguiente, Victoria Son se presentó ante Russell, Nancy y Liam, ofreciéndoles unas últimas palabras de aliento. Oigan, no se presionen. No se pongan nerviosos, dijo con una cálida sonrisa. No es el fin del mundo si no ganan. Lo decía en serio. Después de todo, la vida era un largo camino, y nadie tenía un camino perfectamente llano. Si hubiera sabido lo que realmente estaba en juego en el nuevo juicio unificado de la provincia de Riverview, su optimismo podría haberse desvanecido. Los tres estudiantes asintieron en silencio y con determinación, subieron al vehículo y partieron hacia el lugar del examen. El examen de admisión conjunto de este año se celebró en el Carmacker Showdown Arena, en el distrito Evergrove. El recinto, financiado y construido por la Asociación de Cardmakers, solía reservarse para torneos oficiales, pero también sirvió para una prueba de 4 escuelas secundarias. Mientras Russell acompañaba a Nancy Whittemore y Liam Black a la arena, vieron que una de las otras escuelas ya había llegado. Un vistazo rápido a sus uniformes confirmó que se trataba de la preparatoria Evergrove, históricamente rival de la preparatoria New Metro. Hoy, sin embargo, no hubo un saludo amistoso. Los tres estudiantes de Evergrove First simplemente miraron al equipo de Russell antes de darse la vuelta. Naturalmente, Russell y sus compañeros no estaban dispuestos a acercarse y adularlos. Encontraron un lugar y esperaron en silencio a que llegaran las otras dos escuelas. En las gradas, algunos funcionarios del distrito Evergrove ya habían ocupado sus asientos. Dado que se trataba de un examen local de 4 escuelas, el evento no estaba abierto al público, lo que al menos les evitó a los estudiantes la presión de presentarse ante una multitud por primera vez. El director Autorne de la preparatoria Evergrove vio al director Shepard y no pudo evitar sonreír con suficiencia. Shepard, mi viejo amigo, gritó. ¿Qué tal va tu escuela este año? ¿Te sientes seguro? Un destello de irritación cruzó el rostro del director Shepard. Si me hubieran preguntado eso el año pasado, habría dicho que teníamos 2 talentos muy prometedores. Pero con ese chico de la preparatoria universitaria Metro en la contienda, el primer puesto ya está decidido. Tenía razón. En cualquier otro año, estudiantes del calibre de Russell y Nancy habrían sido serios aspirantes al primer puesto. Pero este año, un prodigio de la preparatoria universitaria metropolitana había logrado crear una tarjeta de oro excepcional. Para Shepard, la competencia ya había terminado. Su plan anterior de darles a sus mejores estudiantes una ventaja con un viaje a un reino secreto ya había sido un desastre, lo que aumentó su frustración. En ese momento, un hombre mayor de cabello canoso se les acercó con una alegre sonrisa. Vamos, vamos, no colmemos a Hansen Crowe de tantos elogios, dijo. El chico ya tiene el ego bastante grande. El recién llegado fue el director Wu de Metro University Prep. Al ver su expresión de satisfacción, tanto Shepard como Autorne pusieron los ojos en blanco. En la arena, Russell y su equipo vieron entrar a los estudiantes de la preparatoria universitaria Metro. El que encabezaba la lista lucía un llamativo cabello teñido de rubio y estaba flanqueado por otros 2 estudiantes que parecían más lacayos que compañeros.
A Ruselli le palpitó el ojo. ¿De verdad son tan laxas las normas de la preparatoria universitaria metropolitana? Le susurró a Nancy. Nancy soltó una suave carcajada. Es él. El que te hablé, el que hizo la tarjeta dorada. Las escuelas suelen hacer excepciones con los mejores estudiantes. Le dio un codazo juguetón. Apuesto a que si te teñieras el pelo de rojo brillante, la señora Son no diría ni una palabra. Ruselli se imaginó con una melena roja como el fuego y se estremeció. Era una mirada que definitivamente no quería. En ese momento, el estudiante rubio, Hansen Crowe, se echó el pelo hacia atrás con dramatismo. No es ninguna desgracia perder contra mí, Hansen Crowe, anunció a toda la arena. Soy demasiado poderoso para todos ustedes. A continuación, exhaló un profundo y teatral suspiro. Ah, la soledad de ser invencible. Sus dos compañeros estallaron en aplausos de inmediato. Eres imparable, Hansen. Nadie puede contigo, jefe. Un silencio incómodo cayó sobre la arena, tan pesado que casi se podía sentir una brisa fría. Russell, Nancy y Liam intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Está bien ese tipo? Preguntó finalmente Russell. Liam se rascó la cabeza. Supongo que todos los genios son un poco raros. Mientras conversaban, llegó el equipo final de la preparatoria Southridge. Un momento después, un rostro conocido, Marcus, presidente de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del distrito Evergrove, se dirigió al centro del escenario con un micrófono. Seguro que sus profesores ya les han explicado las reglas de este examen conjunto, así que no les haré perder el tiempo, empezó Marcus. Con solo 4 escuelas, terminaremos esto en 2 días. Empecemos por el sorteo del primer partido. Un miembro del personal le trajo una caja negra. Marcus metió la mano y sacó 2 papeles. Los desdobló, miró los nombres y anunció. El primer partido es Metro University Prep contra Evergrove First High. Hansen Crowe volvió a sacudir su cabello dorado. Ustedes dos pueden quedarse al margen, les dijo a sus compañeros. Puedo con esto solo. Parecían emocionados. ¿Quién no querría una victoria gratis? Sin embargo, los estudiantes de Evergrove First parecían furiosos. Hansen claramente les estaba faltando el respeto. La batalla comenzó, y Russell comprendió de inmediato el origen de la arrogancia de Hansen. Un aterrador monstruo de piel verde y colmillos al descubierto se materializó frente a él, empuñando un tridente de acero. Al aparecer, una fina niebla comenzó a extenderse por el campo de batalla. Era un Jaxa. Hansen se cruzó de brazos, con la voz llena de condescendencia. Considera un honor ser derrotado por mi guardián del mar Jaxa. Las cartas de Jaxa solían venir en 2 series. La primera era la serie Palacio del Dragón, que parecía ser la de Hansen, y que solía estar hecha con materiales que iban desde el hierro negro hasta el bronce. La otra era la serie 8 Protectores del Dharma, de mucho mayor nivel, de la mitología budista. Russell había leído sobre ellas en el Atlas revisado de Mitología Mundial, 4 edición. Si bien el Atlas abarcaba mitos y monstruos comunes, la calidad final de una carta siempre dependía de la historia única que tejía su creador. De repente, a Russell se le ocurrió una idea al mirar a los 2 seguidores de Hansen. Me pregunto si sus cartas son solo monstruos de camarones y cangrejos que combinan con su temática. Los 3 estudiantes de Evergrove First estaban completamente a la defensiva. No tenían información sobre la carta de Hansen y apenas ahora se daban cuenta de lo aterrador que era su oponente. La niebla se espesó, y pronto, las 3 cartas invocadas fueron derrotadas sin oponer resistencia significativa. Nancy observaba con expresión seria. Perdieron demasiado rápido. No pude entender sus habilidades. Obviamente tiene control de agua, dijo Russell con calma. La pregunta es qué tan fuerte es. Entre el nombre de la carta y el vapor que se arremolinaba alrededor del Jaxa, su habilidad principal era evidente. Pero Evergrove First, un equipo que se había mantenido en el último puesto durante años, era demasiado débil como para obligar a Hansen a revelar nada más. Simplemente estaban superados. En las gradas, el director Wu le dio una palmada en la espalda al sonriente director Autorne. Oye, Torne, dijo, usando su antiguo apodo, mi hijo Hansen fue un poco duro con tus alumnos. No te lo tomes como algo personal. El rostro del director Autorne se agrió. El anciano no solo se regodeó, sino que tuvo que echar sal en la herida. No voy a reprochárselo a un niño, se quejó. Además, Evergrove First estaba acostumbrado a ser el último. Perder contra un prodigio con tarjeta dorada era una excusa mejor que la mayoría. Miró de reojo al director Shepard.
Al menos tendría un hermano en la miseria con quien compartir la derrota. En cuanto a esos promesas jóvenes que Shepard había mencionado antes, Hawthorne lo descartó como una jactancia desesperada. 500 gemas completadas, próximo capítulo extra con 1000 gemas. Capítulo 27. La primera ronda. Ya 30 capítulos más 2 capítulos diarios. El partido entre Metro University Prep y Belgrove First High terminó en un instante. A continuación, se enfrentaron New Metro First High y Southridge High. Liam y yo podemos empezar, le susurró Nancy a Russell. Si entras primero, puede que no tengamos oportunidad de luchar. Russell entendió su punto y simplemente asintió. En las gradas, el director Shepard frunció el ceño al ver a Liam Blake subir al escenario. ¿Por qué no es titular Russell? ¿Intentan ocultar sus habilidades? Pensó que debía ser una estrategia. Si Russell lograba mantener toda su fuerza bajo control, podría tener una oportunidad contra Hansen Crowe mañana. El minotauro de Liam se materializó en el campo justo cuando su oponente invocó un gran tigre. Una carta de tigre no era algo que se pudiera descartar de plano. Las versiones de bajo nivel podían evolucionar en variantes demoníacas, y las de alto nivel incluso podían formar la base de poderosas criaturas de tipo dios de la montaña. Sin embargo, desde su posición estratégica, Russell se dio cuenta de que se trataba de una simple carta azul de nivel hierro, nada del otro mundo. Al igual que el minotauro de Liam, probablemente era una carta fundamental para un futuro camino. El toro y el tigre se enfrentaron en una brutal pelea, pero al final, Liam, con la ayuda de una carta de apoyo en el momento justo, salió victorioso. Su minotauro, sin embargo, resultó gravemente herido. Como era de esperar, en el siguiente enfrentamiento 1 contra 1, el maltrecho minotauro no duró mucho, cayendo rápidamente ante el perro del infierno del oponente. Liam regresó con sus compañeros, con el rostro destrozado por la culpa. Lo siento, Russell, Nancy. Perdí. No te preocupes, dijo Russell, dándole una palmadita en el hombro. Nancy te los traerá. Reflexionó que Liam y Darren eran polos opuestos. Uno era leal y sincero, el otro egoísta y arrogante. Formar equipo con alguien como Liam era infinitamente mejor que lidiar con un payaso como Darren. Nancy entró con gracia al escenario, con su zorro de 3 colas a su lado. Russell notó de inmediato algo nuevo. El zorro llevaba una pequeña armadura de intrincado diseño. Así que también está buscando una forma de solucionar sus debilidades, pensó. Las ilusiones de bajo nivel del zorro solían ser inútiles contra monstruos sin mente, y sus ataques físicos carecían de la fuerza de otras cartas de rareza púrpura. La armadura claramente buscaba compensar. Si bien las ilusiones del zorro eran devastadoras en batallas a campo abierto, donde podían atacar directamente al creador de cartas, tales tácticas estaban estrictamente prohibidas en los duelos oficiales. La mejor solución a largo plazo era otra carta de criatura enfocada en la ofensiva pura, pero parecía que Nancy aún no había tenido tiempo de crearla. Su estrategia actual funcionó a la perfección. El sabueso infernal, confundido por la ilusión del zorro, fue despachado rápidamente. El último estudiante de Southridge High dio un paso adelante y pidió su tarjeta. Un hombre musculoso y con el torso desnudo apareció en el campo. Nancy frunció el ceño. Esta aura y es otra carta morada. Mientras analizaba la situación, su zorro de 3 colas atacó. La ilusión invadió al hombre musculoso, quien solo se detuvo un segundo antes de sacudirse la cabeza. Una oleada de emoción recorrió a Nancy. Por fin, una tarjeta que resiste la ilusión. Tras un par de fracasos recientes, empezaba a dudar de la capacidad de su tarjeta para crear una imagen distintiva. El zorro de 3 colas no dudó, abalanzándose sobre sus 4 patas. Shin. Sus garras relucientes le arañaron la garganta. La sangre salpicó el aire. Justo cuando Nancy creía que la batalla había terminado, vio la expresión tranquila y segura en el rostro del cartero oponente. Una sensación de pavor la invadió. 3 colas, cuidado. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Rugido. Rugió el hombre musculoso, deformándose y retorciéndose ante la mirada atónita de Nancy hasta transformarse en un enorme hombre lobo. ¡Bang! Una poderosa garra de hombre lobo aplastó al zorro de 3 colas en el aire, estrellándolo contra el suelo. La armadura absorbió el golpe fatal, pero se extendieron grietas visibles por su superficie. No sobreviviría a otro golpe como ese. El hombre lobo, viendo su oportunidad, presionó el ataque, sus garras descendiendo en una descarga furiosa. Chirrido. Saltaron chispas al raspar las garras contra la armadura encantada.
El soporte defensivo resistió unos preciosos segundos, dándole al zorro el tiempo suficiente para infligirle varias heridas profundas, visibles hasta los huesos. Pero no fue suficiente. La armadura se hizo añicos en puntos de luz, y un instante después, el zorro, ahora indefenso, quedó hecho pedazos. Nancy suspiró. No había conseguido asegurar la victoria ni proteger la fuerza de Russell para el combate final. Con el corazón apesadumbrado, abandonó el escenario. Lo siento, está bien, interrumpió Russell con voz tranquila y firme. Déjamelo a mí. Nancy creía que su as era Yoriichi Tsujikuni. No tenía ni idea de que su verdadera carta del triunfo era Kaneki Ken. El único que conocía el alcance total del poder de Russell era probablemente su padre, Jonathan Uitemore, y él claramente no había compartido ese secreto, ni siquiera con su propia hija. Russell se acercó a la fila y llamó a Yoriichi Tsujikuni, susurrando. No te guardes nada. En el momento en que sonó el silbato del árbitro, Yoriichi se lanzó hacia adelante. Tan rápido. Los ojos del creador de tarjetas de Southridge se abrieron de par en par, presa del pánico. Antes de que pudiera completar la idea, Yoriichi ya estaba frente al hombre lobo. La bestia seguía jadeando, sangrando por las heridas que el zorro le había infligido. Una katana llameante se dirigió hacia su cuello. El hombre lobo se obligó a moverse, girando su cuerpo para esquivar la espada mientras golpeaba con sus garras directamente la cabeza de Yoriichi. Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro del estudiante de Southridge. Le había aterrorizado la velocidad de la carta, pero parecía que su hombre lobo aún podía derribarla. Las garras hicieron contacto con el rostro de Yoriichi. Pero no pasó nada. Eran los 3 tesoros. Antes del combate, Russell ya había activado la carta de apoyo para Yoriichi. Una de las 3 cuentas doradas que orbitaban su cuello se atenuó, y su poder se agotó para anular el ataque. En ese mismo instante, Yoriichi transformó con fluidez su corte descendente en un corte horizontal. La hoja llameante cortó limpiamente el cuello del hombre lobo. ¿Qué? El estudiante de Southridge miró con incredulidad. Su victoria segura se desvaneció en una fracción de segundo. Al disiparse la carta del hombre lobo, el árbitro esperó 3 segundos. Al no ver ninguna carta nueva, anunció el resultado. La nueva escuela secundaria Metro First gana. En las gradas, el director Autorne casi se queda boquiabierto. Pensó que su viejo amigo Shepard había estado fanfarroneando sobre sus buenas plántulas, pero eran auténticas. Bueno, Shepard, dijo con la voz llena de envidia, parece que por fin te ha cambiado la suerte. Este año has encontrado un par de joyas. Una cosa era ver sufrir a su viejo rival, pero verlo triunfar era casi peor. Cambió de tono rápidamente, y su familiar sonrisa burlona regresó a su rostro. Qué lástima. Cualquier otro año, estarías en una posición privilegiada. Qué mala suerte encontrarte con Hansen Crow esta vez. El director Shepard sabía exactamente lo que Autorne estaba pensando. Lo miró con enfado, pero suspiró para sus adentros. Si hubiera logrado mantener en secreto la carta de Yoriichi de Russell, podríamos haber tenido la oportunidad de sorprender a Hansen, pensó. Ahora parece imposible. 500 gemas completadas, próximo capítulo extra con 1000 gemas. Capítulo 28. La carta del triunfo final. Ya 30 capítulos más 2 capítulos diarios. En el segundo día del examen de ingreso conjunto, la tensión en las gradas era palpable. El director Autorne miró al director Shepard, que fruncía el ceño, y rió entre dientes. Vamos, Shepard, ya basta de tristeza. Durante años, tú y yo hemos estado luchando por el último puesto. Te dejé llegar a la final esta vez, ¿y aún no estás satisfecho? El director Wu, sentado cerca, no pudo evitar intervenir, con la voz cargada de condescendencia. Oye, no hay vergüenza en perder contra Hansen. El chico es un prodigio. Una tarjeta dorada a la primera. Respiró aliviado para sí. Si Hansen no hubiera aparecido este año, la preparatoria New Metro First podría haber dado la sorpresa. En la arena, Liam Black miró a Russell con expresión sombría. Nancy y yo iremos primero esta vez. Era un plan de sacrificio. Incluso si conseguían agotar algo de la energía del Jaxa, valdría la pena. Russell lo comprendió al instante. Una carta del triunfo solo era una carta del triunfo mientras permaneciera oculta. Esta no era una batalla de vida o muerte. Era mejor que Kaneki Ken nunca apareciera. Pensó por un momento y luego asintió. Pero si llegaba el momento, no lo dudaría. El premio por ganar el acceso a un reino secreto avanzado era demasiado valioso para que un estudiante sin experiencia como él lo dejara pasar.
Cuando Liam entró al campo, Hansen Crowe, que ya esperaba, sonrió con suficiencia. ¿Intentar agotar a mi Jaxa con carne de cañón? Una estrategia clásica, pero inútil. No era solo un fanfarrón. Tampoco era idiota. Vio su plan claro como el agua. El silbato del árbitro sonó. El minotauro de Liam y el guardián marino Jaxa de Hansen aparecieron simultáneamente. No hubo preámbulos. Liam, conociendo la gran diferencia de poder que los separaba, ordenó de inmediato a su minotauro que cargara. La enorme bestia cruzó el campo rugiendo con la cabeza gacha. El ataque fue inútil. El minotauro, que había luchado contra el poder púrpura de Yoriichi, no tenía ninguna posibilidad contra un monstruo dorado. El Jaxa ni siquiera se movió. Con un gesto desdeñoso de muñeca, arremetió con su tridente. El arma de 3 puntas atravesó el pecho del minotauro con un crujido espantoso, brotando de su espalda antes de que la bestia se disolviera en motas de luz. El rostro de Liam se ensombreció. Ni siquiera se había rascado. Ni siquiera pude darle una oportunidad a Russell. Nancy le puso suavemente una mano en el hombro. Déjamelo a mí. Ve a descansar un poco. Ella ocupó su lugar, y apareció su zorro de 3 colas, con su nueva armadura reluciente. Como antes, el zorro desató su ola ilusoria. Bañó al Jaxa sin ningún efecto, disipándose ante su inmenso poder como niebla bajo el sol. Nancy suspiró. Su zorro era muy bueno intimidando a las cartas más débiles, pero contra un oponente de mayor calidad, su principal fortaleza quedaba anulada. No tenía sentido darle vueltas, pensó. Solo tengo que darle ventaja a Russell. Cualquier ventaja. Su zorro se lanzó hacia adelante, una mancha de pelaje blanco y garras centelleantes dirigidas directamente a la garganta de Jaxa. Justo cuando el ataque estaba a punto de asestar el golpe, chorros de agua turquesa brotaron del cuerpo del Jaxa, arremolinándose a su alrededor con un siseo, formando una armadura líquida y brillante. Ahí está. Los ojos de Nancy se abrieron de par en par, alarmada. Era la habilidad de controlar el agua sobre la que habían especulado. Las garras del zorro chirriaron inútilmente contra la armadura de agua. En respuesta, el tridente del Jaxa se movió en un arco feroz y fluido, atravesando al zorro en el corazón y poniendo fin al combate. Nancy bajó del escenario con una sonrisa irónica. Lo siento, Russell. Parece que Liam y yo no le causamos ningún problema. No pudo evitar la oleada de depresión que le siguió. Toda su vida, su padre, Jonathan Whittemore, la había protegido y querido, sin que le faltara nada. Pero desde que se unió a la clase alta de New Metro, había enfrentado un revés tras otro. Mientras comenzaba a caer en la duda, una voz tranquila y firme interrumpió sus pensamientos. No importa. Porque, Nancy se giró. El sol del mediodía estaba justo detrás de Russell, proyectándolo en una silueta dorada que la obligó a entrecerrar los ojos. Soy el más fuerte. Russell, qué arrogante, pensó, exactamente las mismas palabras que le habían pasado por la cabeza durante el examen de clasificación. Y, sin embargo, no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Russell tomó su puesto de batalla y convocó a Yoriichi Tsujikuni. Hansen arqueó las cejas. Así que solo te estaban preparando el terreno. Había visto los partidos de ayer. Sabía que esta era la carta más fuerte de New Metro. Qué lástima, pensó, que te enfrentes a mí. Sonó el silbato. Las marcas de Yoriichi cobraron vida y él desapareció. Pero Hansen estaba listo. Ya había visto esa velocidad antes. Sin necesidad de una orden, el guardián del mar Jaxa actuó, convocando un vórtice de corrientes de agua giratorias de alta velocidad a su alrededor. Din 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 din. Yoriichi reapareció junto al Jaxa, pero en cuanto entró en el vórtice, el escudo de los 3 tesoros que lo protegía se hizo añicos al instante bajo la lluvia de incontables microataques. Las agudísimas corrientes rasgaron la ropa de Yoriichi, dejándole heridas sangrientas por todo el cuerpo. Ignorando el dolor punzante, Yoriichi concentró todas sus fuerzas en su primer y más poderoso ataque. Su katana estalló en un infierno brillante, y la hoja se balanceó en un arco ardiente hacia el pecho del Jaxa. ZZZZZZZZZZZ. El sonido del vapor silbante y las llamas extinguiéndose resonó por toda la arena. La espada impactó al Jaxa, pero debido a la diferencia de calidad y la desventaja elemental, fuego contra agua, el ataque fue neutralizado. No logró matarlo, solo dejando una cicatriz negra y carbonizada en el torso del Jaxa. Antes de que Yoriichi pudiera recuperarse, el Jaxa contraatacó. Su tridente se lanzó hacia adelante, empalándolo en el estómago. Con un poderoso giro, arrojó el cuerpo de Yoriichi por el campo como un muñeco de trapo.
Tos. Yoriichi golpeó el suelo con fuerza, escupiendo una bocanada de sangre. Has hecho bien en lastimarlo, dijo Hansen con tono solemne y respetuoso. Desde su creación, su Yaxa jamás había recibido un solo rasguño. Dañarlo es una hazaña de la que puedes estar orgulloso. Entonces levantó la mano para asestar el golpe final. Una columna de agua azul oscuro se concentró en la punta del tridente del Yaxa antes de lanzarse contra el derribado Yoriichi. Auge. Del punto de impacto salieron escombros y humo. En las gradas, el director Wu sonreía radiante y le daba una palmadita en el hombro al atónito director Shepard. Viejo Shepard, tu estudiante es impresionante. Qué lástima que se haya topado con mi Hansen, jajaja. El rostro de Shepard estaba pálido. Ignoró el regodeo. El director Autorne lo observaba con algo parecido a la compasión. Mala suerte, pensó. Cualquier otro año, ese chico habría sido el campeón. Qué extraño, dijo Marcus, el locutor, desde su cabina, con la voz entrecortada por la confusión. ¿Por qué el árbitro no ha pitado el final del partido? En el campo, Hansen tenía los brazos levantados en señal de victoria, pero al ver la expresión desconcertantemente tranquila de Russell, un nudo de inquietud comenzó a formarse en su estómago. El humo comenzó a disiparse lentamente. El lugar donde Yoriichi había caído estaba vacío. En su lugar se encontraba un joven de cabello blanco puro y un único y aterrador ojo escarlata. 4 tentáculos afilados y carmesí se extendían desde la base de su columna vertebral como la cola de un depredador, mientras que otro, más grueso y aserrado como un 100 pies, se enroscaba amenazadoramente. Grieta. La figura de cabello blanco chasqueó el dedo índice con indiferencia. El sonido agudo resonó en el silencioso recinto, seguido por la voz fría e inexpresiva de Russell. Ahora, segunda ronda. 500 gemas completadas, próximo capítulo extra con 1000 gemas. Capítulo 29. Victoria. Capítulo adicional. Ya 30 capítulos más 2 capítulos diarios. En las gradas, el director Wu se quedó boquiabierto. Se tambaleó hacia adelante, agarrando la barandilla metálica con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Contempló la figura canosa en el campo, con la mente dando vueltas. Se giró hacia el director Shepard, con la voz ronca, un susurro de incredulidad. Tú, Shepard, viejo zorro astuto. Le ocultaste esto a todo el mundo. Pero Shepard no estaba en condiciones de regodearse. Estaba tan atónito como los demás, con la compostura que tanto había mantenido, hecha añicos. Realmente no tenía ni idea de que Russell poseía una segunda carta de criatura, y mucho menos una que irradiaba un aura tan aterradora. Junto a ellos, el director Autorne solo pudo murmurar para sí mismo, mientras una nueva y amarga comprensión se apoderaba de él. Así que esto es lo que querías decir con una buena semilla, Shepard. Los celos, potentes y agudos, le torcieron el rostro. Abajo, en la banda, Nancy y Liam se quedaron paralizados, en un estado de shock compartido. Nancy encajó a la perfección con una velocidad vertiginosa. Los materiales de rareza dorada que su padre le había dado a Russell, no habían sido para una carta de utilería. Había creado otra criatura. Según esa lógica, la calidad mínima absoluta de la nueva carta de Russell era oro. Nancy balbuceó Liam, con la vista clavada en el campo. ¿Sabías que Russell tenía otra carta de criatura? Nancy negó con la cabeza, sin apartar la mirada de la figura canosa. Lo mantuvo oculto de todos nosotros. Sin embargo, no podía culparlo. La baraja de un cartero era su secreto mejor guardado. Si el oponente no hubiera sido tan abrumadoramente poderoso, Russell nunca se habría visto obligado a revelar unas de esta magnitud. La escena regresó al campo de batalla. La sorpresa inicial de Hansen Crowe se desvaneció, reemplazada por una sonrisa desenfrenada. Jajaja. Así que subestimé a los héroes del mundo. Rugió, y su voz resonó en la arena. Russell, magnífico bastardo, eres increíble. Russell lo miró sin palabras. Este tipo es un niño. Pero la criatura en el campo, Kaneki, no se dejó afectar por la teatralidad de Hansen. Era puro y silencioso propósito. Echó a correr a baja altura, con los 4 tentáculos negros y rojos arrastrándose tras él como grotescos estandartes de guerra, abriendo surcos superficiales en el suelo de la arena mientras acortaba la distancia con el Yaxa. En un abrir y cerrar de ojos, lo consiguió. Kaneki saltó, elevándose en el aire antes de caer en una espiral descendente. Los 4 Rinkaku Kagune, legado de Rize Kamishiro, se fusionaron en un único y enorme taladro y se estrellaron contra el guardián del mar Yaxa. Auge. El impacto fue catastrófico.
El suelo de la arena se dobló y se agrietó, lanzando una onda expansiva de polvo y escombros. Sin embargo, la expresión de Kaneki permaneció intacta, una máscara de fría indiferencia. Sus 4 tentáculos, que acababan de asestar el golpe, se estrellaron contra el suelo alrededor del cráter del impacto, sujetándolo en el aire como un monstruoso depredador arácnido. Entonces, llegó el segundo ataque. El Kakuja Kagune, con forma de 100 pies y enroscado a su espalda, atacó con un sonido como de metal desgarrado. Golpeó el cráter lleno de humo donde estaba enterrado el Jaxa, un bombardeo brutal y contundente que hizo temblar todo el estadio. Liam, observando desde la barrera, tragó saliva con dificultad. Dios mío, la tarjeta de Russell es un monstruo. Nancy solo pudo asentir con fervor. El poder salvaje y puro de esta criatura de pelo blanco era completamente distinto al de su elegante zorro de 3 colas. Justo cuando todos creían que la batalla estaba decidida, un zumbido resonó en el aire. Una cuchilla circular azul oscuro de agua pura y comprimida surgió de la nube de humo. Se movió a una velocidad increíble y, con un solo movimiento limpio, cortó los 4 tentáculos de Kaneki, que estaban en el suelo. Liberado de sus anclas, Kaneki saltó hacia atrás, aterrizando silenciosa y firmemente sobre sus pies. El Jaxa emergió lentamente del humo que se disipaba, herido y furioso, con su armadura de agua titilando. Un rastro de orgullo regresó a la voz de Hansen. Russell, tu carta es innegablemente poderosa. Pero sus armas principales han desaparecido. La victoria es mía. Él lo creyó. Los 4 tentáculos principales, la fuente a ese ataque devastador, fueron cercenados. La ventaja era claramente suya. Pero entonces, ante las miradas horrorizadas de todos los presentes, se oyó un sonido repugnante, húmedo y desgarrador. 4 nuevos tentáculos negros y rojos, idénticos a los que habían sido cortados, brotaron del coxis de Kaneki, formándose por completo en un instante. En el mundo Ghoul original, un Kagune era simplemente una herramienta de caza. La verdadera fuente de poder era el Kakurou, el órgano que procesaba las células RCD y fuentes consumidas. Para Kaneki, la carta, ese espantoso combustible había sido reemplazado por las vastas reservas de energía mental de Russell. Y si algo tenía Russell en abundancia, era poder mental. Kaneki volvió a tronarse el dedo índice, un sonido leve y escalofriante en la arena ahora silenciosa. Se lanzó hacia adelante una vez más. ¡Bum! 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 Esta vez, no hubo pausa. Fue una embestida implacable y abrumadora. El Kagune Rinkaku azotó al Jaxa por todos lados, una tormenta de golpes brutales y contundentes. El suelo se hizo añicos. El Jaxa, rugiendo de furia, intentó contraatacar con su tridente y sus cuchillas de agua, pero cada intento fue bloqueado sin esfuerzo por el Kagune 100 pies, enroscado y veloz como un látigo, que actuó como una defensa perfecta e impenetrable. El bombardeo continuó, una sinfonía de destrucción. Poco a poco, los movimientos del Jaxa se ralentizaron. Sus rugidos de desafío se convirtieron en gemidos de dolor. Pronto, no hubo movimiento alguno dentro de la nube de polvo. Kaneki detuvo su ataque y aterrizó suavemente frente a Russell. El humo se disipó. El Jaxa guardián del mar había desaparecido. Había sido completamente aniquilado. Hansen Crowe fue derrotado, y había sido derrotado tan completamente que ni siquiera había obligado a Kaneki a usar su transformación de medio Kakuja. Los 2 seguidores de Hansen fueron los siguientes. Sus cartas no eran los esbirros camarones y cangrejos de los que Russell había bromeado, sino que eran monstruos comunes y corrientes, barridos fácil y anticlimáticamente por Kaneki. La nueva escuela secundaria Metro First gana. Cuando la voz del árbitro anunció el resultado final, el director Shepard se sintió como en un sueño. Si alguien le hubiera dicho antes del examen que su escuela sería la campeona, se habría reído en su cara. Esta victoria significaba más que un simple trofeo. Significaba que Russell, Nancy y Liam entrarían al reino secreto. Significaba que la preparatoria New Metro First recibiría un aumento masivo de recursos de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas el próximo año. Los fuertes se hacen más fuertes, y los débiles, más débiles. Esa era la regla de hierro. Durante años, su escuela y Evergrove First habían sido hermanos en el fracaso. Romper ese ciclo requería un milagro. Un genio como Russell. El director Wu sintió un nudo en el estómago, la misma sensación de amargura que provoca una defensa de tesis fallida. Una victoria que parecía segura le fue arrebatada de las manos. El director Autorne estaba tan consumido por la envidia que sentía el corazón a punto de rebosar de ácido.
Era como si su amigo de toda la vida, Sin Blanca, hubiera anunciado de repente que era un multimillonario en secreto y no pensaba compartirlo. No pudo evitarlo. Pastor, se quejó, tienes que invitarme a cenar. El rostro del director Shepard estaba rojo de orgullo y alegría. No tenía ni idea de cómo lo había logrado Russell, pero una victoria era una victoria. Claro, claro. Exclamó. Yo invito. Tienen que venir todos. De vuelta en la arena, Nancy y Liam se acercaron a Russell. Sus expresiones eran una mezcla compleja de asombro y desconcierto. Russell, dijo Nancy, mirando a Kaneki, nunca imaginé que tuvieras una carta como esta. Recordó su evaluación anterior. Viendo la facilidad con la que ganó, Kaneki no era solo una carta dorada. Debía ser de rareza roja, un nivel de poder que ni siquiera su propio padre podría alcanzar. Liam, mientras tanto, estaba aturdido, pasmado por la oportunidad de oro que se le había presentado. Nunca imaginó que tendría acceso a un reino secreto. Luchó por encontrar las palabras durante un largo instante antes de finalmente pronunciar. Genial. Russell simplemente se rió. Mientras los tres hablaban, Marcus y los directores se acercaron. Felicitaciones a los tres de New Metro First High por su victoria, dijo Marcus con una sonrisa profesional. Creo que conocen el premio. Entrar a un reino secreto de nivel bronce. Al verlos asentir, continuó, cambiando ligeramente el tono. Este reino de nivel bronce en particular es especial. Acaba de aparecer. Vio sus expresiones y añadió rápidamente. Pero tranquilos. Los asignaremos a un equipo establecido de creadores de cartas de nivel bronce. Su seguridad estará garantizada. Un equipo estándar, un creador de cartas de nivel bronce y varios de nivel hierro, era más que suficiente para explorar un reino bronce típico. Pero el director Shepard dudó. Frunció el ceño. Presidente Marcus, comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. El premio inicial era la entrada a un ámbito que la asociación ya había explorado y asegurado. ¿A qué se debe este cambio repentino? Marcus suspiró, y un destello oscuro cruzó sus ojos. El tiempo no espera a nadie, director. Shepard seguía inquieto. Pero, presidente Marcus, ¿no es esto demasiado peligroso para los estudiantes? Marcus lo miró con expresión indescifrable, con una media sonrisa en los labios. Pueden elegir no ir, dijo con frialdad. Nadie los obliga. Capítulo 30. Bandera negra. Ya 30 capítulos más 2 capítulos diarios. Las últimas palabras del presidente Marcus quedaron suspendidas en el aire, frías y cortantes. El director Shepard, con el rostro desencajado por la preocupación, se apartó de los directivos y miró a sus victoriosos estudiantes. Un reino inexplorado de nivel bronce no es ninguna broma, dijo en voz baja y seria. Los peligros son muy reales. Necesito que todos reflexionen sobre esta decisión con cuidado. Nancy y Liam miraron a Russell con expresión insegura. Russell guardó silencio un largo instante. Los vítores y aplausos del estadio se desvanecieron en un murmullo distante. Sopesó las palabras del director frente a la ambición ardiente que sentía en su corazón. La fortuna favorece a los audaces. Si seguía yendo a lo seguro, avanzando a paso de tortuga, ¿cómo conseguiría la fuerza necesaria para protegerse de la amenaza constante de la sociedad de mendigos espirituales? Era un riesgo, pero calculado. Además, razonó, la asociación no los echaría a la basura sin más. Un creador de tarjetas de bronce lideraría el equipo. Gracias por su preocupación, director, dijo finalmente Russell con voz firme. Me voy. Su determinación consolidó la de Nancy y Liam. Asintieron en señal de acuerdo. Al ver que la decisión estaba tomada, el director Shepard ya no pudo interferir. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, reemplazando la preocupación con una oleada de inmenso orgullo. Todos se desempeñaron de manera brillante. Cuando regresen a la escuela, les esperan recompensas. La asociación tenía sus premios, y la escuela, por supuesto, los suyos. Si bien la primera preparatoria New Metro no podía proporcionar materiales de bronce de alta calidad, Shepard no escatimaría en lo que pudiera ofrecer, ya fuera dinero o una gran cantidad de recursos de hierro. Gracias, director. Dijeron los tres al unísono. Jaja, buenos chicos, buenos chicos. La felicidad de Shepard era contagiosa. La actuación de su equipo, especialmente la impactante jugada final de Russell, lo había llenado de un orgullo que no había sentido en años. Vamos. Esta noche los invito a una celebración como Dios manda en el New Metro Peace Hotel. Esa noche, Russell voló a casa en Pidgeot. El aire fresco apenas lo ayudó a despejarse de las festividades de la noche.
En el hotel, el director Shepard celebró con desenfreno, con la cara roja por el alcohol mientras se deslizaba hacia un estado casi inconsciente. No dejaba de balbucear un brindis triunfal y desorganizado. 30 años en la miseria, 30 años en un trono. Gritaba, aturdiendo a Russell y a los demás, que se quedaban en silencio. Nunca, jamás menosprecies a ese hombrecito. Por suerte, los otros 3 directores y Marcus se mantuvieron lo suficientemente sobrios como para llevarse al hombre triunfante pero incapacitado. Tras despedirse, Russell regresó a su nueva casa en Evergrove Hills. Abrió la puerta y se desplomó en el sofá. La adrenalina del día finalmente se había disipado, dejando tras sí un profundo agotamiento. Mentiría si dijera que no había estado nervioso. Era su primera competición de verdad, una prueba de alto riesgo que ponía a prueba todo por lo que había trabajado. Pero había ganado. A diferencia de otros, no tenía padres en los que apoyarse, ni red de seguridad. En este mundo, solo podía confiar en sí mismo. A la deriva en estos pensamientos dispersos, Russell se sumió en un sueño profundo y sin sueños. Desde las sombras de la habitación, Yori y Chitsuhikuni y Kaneki Ken lo observaban. Intercambiaron una mirada silenciosa y comprensiva antes de que uno de ellos apagara las luces, sumiendo la habitación en la oscuridad. Luego, se colocaron como centinelas silenciosos a su lado. Ambos percibían la inmensa tensión que sufría su amo. Desde su creación, habían sentido su mente tensa, una cuerda tirando hasta el límite. Hoy, esa cuerda por fin se había aflojado, solo un poco. Temían que un día, si no conseguía esos momentos de respiro, se rompiera por completo. Lo que Russell no sabía era que mientras dormía, un par de ojos estaban observando su casa desde la propiedad de al lado. Este observador era, por supuesto, el hermano tigre. Al ver que las luces de la casa de Russell se apagaban, dejó caer las cortinas y se hundió en su gran sillón de cuero, con el rostro desolado y frustrado. Durante días, había observado a Russell, anotando cada salida y cada llegada. No había encontrado nada. El chico actuaba como un estudiante normal y corriente. Pero el hermano tigre sabía más. En su profesión, la ausencia total de anormalidades era la mayor de todas. Pero ahora no es buen momento para actuar, se gruñó a sí mismo. Pensando en las demás tareas asignadas por la sociedad de mendigos espirituales, un dolor de cabeza empezó a latirle en las sienes. Por ahora, decidió, seguiría observando y esperando. Vería a qué estaba jugando realmente Russell. A la mañana siguiente, Russell despertó con un estiramiento profundo y satisfactorio. No recordaba la última vez que había dormido tan plácidamente. Entonces, una repentina comprensión lo incorporó de golpe. Había olvidado meditar la noche anterior. Lo sintió al instante. Su umbral espiritual, que había estado a punto de alcanzar el nivel bronce, ahora se sentía inestable. Era un revés, pero uno menor en el panorama general. No le dio demasiada importancia. Tras un lavado rápido, invocó a Pidgeot y voló al edificio de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas en el distrito Evergrove. Marcus les había dicho que se presentaran allí directamente, donde los recibirían y los llevarían al nuevo reino secreto. Cuando llegó, Nancy y Liam ya lo estaban esperando. Perdón, llego tarde, dijo, desmontando. Antes de que Nancy pudiera responder, Liam se tocó la nuca y esbozó una sonrisa amable y tonta. Para nada, nosotros también acabamos de llegar. Mientras hablaban, apareció Marcus, acompañado de otros 3 creadores de tarjetas que irradiaban un aura de experimentada competencia. Estos 3 serán su equipo para esta expedición, presentó Marcus. Sí, presidente Marcus, respondió el líder del grupo con voz grave y barítona. Nos aseguraremos de cuidar bien de los estudiantes. Estos eran los capitanes de los equipos de nivel bronce. Russell y sus amigos se unirían a uno de ellos para la exploración. Russell estaba asignado al equipo liderado por el hombre de aspecto robusto llamado Zane. Al darse la vuelta para marcharse, Russell vislumbró los ojos de Marcus y, por un instante fugaz, vio brillar en ellos una mirada inescrutable. Zane condujo a Russell al estacionamiento, donde un hombre y una mujer estaban apoyados contra un robusto jeep de estilo militar. Khaled, Yara, dijo Zane, señalando a Russell. Este es el estudiante Russell, que nos acompañará. Los dos miraron a Russell de arriba a abajo, y él captó un suspiro casi imperceptible. Lo comprendió al instante. Para ellos, esto era una tarea pesada. Les habían encomendado cuidar a un novato. No solo era una carga extra, sino que una parte de los ingresos de la misión ahora se le asignaría, aunque la asociación los compensara más adelante.
Caleb, un hombre de porte amable y gafas de montura elegante, se bajó del jeep y ofreció una sonrisa cortés. Estudiante Russell. Es un honor contar con su guía en esta misión. Las palabras eran corteses, pero el tono, profesionalmente estéril. Yara era otra historia. Una cicatriz irregular le recorría un lado de la cara, dándole una expresión siempre cruel. No se molestó en ser amable. Escucha, novata, espetó. Una vez dentro del reino, te nos pegarás como lapa. No toques nada, no te alejes y no nos causes problemas. ¿Entendido? Russell no se ofendió. Sus palabras fueron duras, pero su significado era práctico. Estaba garantizando su seguridad a su manera brusca. Entiendo, señor, señora, respondió con sinceridad. Los cuatro subieron al jeep y, mientras salían a la carretera, Zane comenzó la sesión informativa. El reino secreto al que nos dirigimos ha sido designado temporalmente como bandera negra. Nuestras pruebas preliminares han confirmado que sus niveles de energía son consistentes con un reino de nivel bronce. Ya deberías saber todo esto. Russell asintió. Marcus se lo había dicho el día anterior. Zane continuó, con las manos firmes en el volante. El terreno es de tipo océano-isla, una de las topografías más difíciles e impredecibles. Pero no se preocupen, añadió, mirando a Russell por el retrovisor. La asociación ya nos ha preparado una nave. Nuestra misión esta vez es simplemente un mayor reconocimiento. Recopilar más información. Con la participación de estudiantes, incluso como recompensa, la asociación no los obligaría a realizar tareas demasiado peligrosas. Entonces, el rostro de Zane se endureció y su voz se tornó profunda y seria. Ahora, lo importante. Las formas de vida predominantes en Black Flag son demonios humanoides. Piratas, para ser exactos. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. No sé qué te enseñan en la escuela hoy en día, pero quiero que grabes un concepto en tu mente ahora mismo. Se encontró con los ojos de Russell en el espejo. No se puede confiar en los demonios. No me importa cuánto se parezcan a nosotros, cuánto se parezcan a nosotros. No simpatices con ellos. Jamás. Los monstruos a los que Russell se había enfrentado antes eran bestias o criaturas grotescas. Nunca se había topado con un demonio humanoide. Recordó sus libros de texto, que afirmaban que, si bien los demonios humanoides poseían una gran inteligencia e imitaban a la perfección el comportamiento humano, atacarían a cualquier humano de su mundo, Estrella Azul, al instante. A veces, fingían paz, pero solo para ganarse la confianza, para bajar las defensas, para matar con mayor eficacia. Hubo una vez voces en la Federación que pedían la coexistencia pacífica, pero esas voces habían sido silenciadas hacía mucho tiempo, ahogadas por las dolorosas lecciones pagadas con sangre y lágrimas. Al asociar las advertencias del libro de texto con la sombría intransigencia de la voz de Zane, un escalofrío le recorrió la espalda. Su expresión se tornó seria. Lo entiendo, Zane. Lo escuchaste en el estanque de novelas.